Bueno, gracias Carlos, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Gracias a todos y todas las quienes están participando en esta reunión por su tiempo. Y bueno, brevemente, primero voy a pasar un aviso contándole cómo funciona nuestra organización. A modo de introducción, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, órganos y organismos públicos de control externo de la República Argentina es una asociación que nuclea todos los organismos de control del país, todos los provinciales, algunos municipales que se han asociado y las auditorías de Salta, la auditoría de Jujuy y la auditoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además nos integramos conjuntamente en una organización internacional, que es la ASUR, junto con Brasil y Paraguay. Además, por otra parte, estamos trabajando en una red federal de control público con alcance nacional, cuya presidencia está a cargo del Síndico General de la Nación. En su oportunidad, Carlos fue presidente. A través de ella controlamos la ejecución de los programas de políticas públicas diseminados en todo el territorio de la República Argentina. No está de más decir que el control de los recursos públicos es uno de los pilares del sistema republicano de gobierno y que la sociedad demanda cada día más ejercer este control republicano. Hace unos días leí un artículo de vuestro centro de profesionales de organismo de control estatal que estaba titulado Un Estado sin control, signo de interrogación, haciendo una alusión a la acefalía de los organismos de control. De este análisis del artículo infería una falta de cabeza en la conducción de los organismos y porque esa falta, esa acefalía, según la Real Academia, significa eso, ¿no? No tener cabeza. Y que esto implicaba, de acuerdo a la nota, la imposibilidad de funcionamiento del organismo de control. Principalmente yo entendía que estaba hablando de la AGN, la Auditoría General de la Nación. Lo que vengo a manifestar en esta ocasión, de acuerdo a lo que conversamos previamente con Carlos, es que, de acuerdo a nuestra visión, por el modelo institucional del órgano de control externo de la Nación Argentina, no va a funcionar, ni funciona, ni ha funcionado, aún en el momento que estuvo en todas las cabezas, desde el punto de vista crítico, con la visión que nosotros tenemos como atendiendo a la necesidad de la rendición de cuentas. Porque el diseño de control externo de la Nación no se corresponde con el diseño institucional de la República, no por otra cosa. O sea, esto es lo que entendemos. Más allá de consentir o no con el sistema presidencialista, es lo que tenemos y sobre eso tenemos que trabajar, no pensar en otro diseño, que no sea teniendo en cuenta nuestra institución presidencial. Sin necesidad de buscar la solución en un instituto de control externo que nos demande la necesidad de una reforma constitucional, los organismos nucleados en nuestro Secretariado Argentino hemos planteado a través de un proyecto de ley al Congreso de la Nación cómo podemos arreglar esta cuestión del control externo. Aclaro que la propuesta no es personal, sino que es una propuesta de todos los organismos de control externo, en el cual estamos nucleados en el Secretariado, quienes han suscrito en su momento el proyecto y que fue presentado por dos legisladores, Ali y Herrera. La administración de los bienes y recursos públicos demanda la necesidad de los organismos de control adecuados. Y aquí aparece una gran necesario previamente aclarar algunos conceptos como ¿qué es la rendición de cuentas de los fondos públicos? Para responder a esta cuestión, primero vamos a decir qué no es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es la presentación ante la legislatura del balance general, que también llamamos cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio. Esto no es. Aquí solamente estamos frente a la obligación de exponer
y contrastar el balance del ejercicio anual contra el mandato que le dio la legislatura al Poder Ejecutivo mediante aquella ley anterior, la ley anual de presupuesto. La legislatura ordenó cómo recaudar y cómo gastar, y vencido el año fiscal, el Ejecutivo expone las cuentas ante el Congreso. Esto es básicamente lo que dice el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional. Claramente que este acto no es una rendición de cuentas documentada de la ejecución del gasto. La rendición de cuentas es otra cosa. La rendición de cuentas es quien tiene a su cargo la administración de dineros públicos, tiene la obligación de rendirlo. Una vez que lo ejecuta, debe acreditar mediante la documentación respaldatoria cómo administró ese recurso y cuánto, cuando el órgano que lo controla tenga por rendido, por cumplido los preceptos legales, recién allí va a emitir un acto administrativo de aprobación y ahí lo va a liberar de la responsabilidad del cargo de ese dinero que administró el funcionario en su caso. Entendido esta gran diferencia de que es una rendición de cuentas, vamos a poder avanzar. A fines del milenio pasado apareció en Argentina una corriente reformista que decía que fiscalizar las cuentas públicas e informar al Poder Legislativo era suficiente. Es decir, mirar e informar. Con esta concepción desaparece la obligación de rendir cuentas, con ello también desapareció el Tribunal de Cuentas de la Nación. Esta corriente del pensamiento fue la que nutrió la ley de administración financiera del año 92, la 2456, que fue la ley que creó la Auditoría General de la Nación, y más allá, con la sanción de la Constitución del año 94, se le dio, en el artículo 85, ahí se le dio un raigambre constitucional. Aquella ley del año 92 fue, esto a título de recuerdo, fue durante la presidencia de Carlos Menem, durante la gestión del ministro de Economía Domingo Cavallo, principal impulsor político de la reforma y modernización del Estado. En ese año, en esos periodos, acordémonos de las privatizaciones, quien contaba además con el apoyo técnico del Banco Mundial y otros organismos internacionales. En mi caso, yo les puedo contar que soy de la generación de Malvinas, porque en el año 82 cursaba el último año de estudio de la secundaria. Y de poquito tiempo, a los 10 años, año 92, 10 años de la guerra de Malvinas, cuando aún no se había reconocido a nuestros excombatientes como héroes de la patria, a alguien se le ocurría idear e instaurar el modelo parlamentario británico, que es ese, para controlar los recursos públicos de los argentinos. Reitero, nunca funcionó ni va a funcionar, por la sencilla razón de que nuestro sistema institucional es presidencialista, extremadamente presidencialista. Sabemos cómo funciona nuestro Parlamento, sabemos de las debilidades pragmáticas de nuestro poder legislativo. Si por el contrario nuestro Parlamento tuviera el poder suficiente para decidir sobre las políticas de gobierno nacional y con voto de censura, como el sistema parlamentario, voto de censura real sobre el titular del Poder Ejecutivo, bueno, ahí sí podríamos pensar en un sistema de control parlamentario. Sé que a veces las crudas comparaciones nos llevan a cometer injusticia, pero bueno, vamos a comparar entre un parlamento y otro, entre el Parlamento argentino y el Parlamento británico. Solamente la Cámara de los Comunes, solamente la Cámara de los Comunes tiene 650 miembros. Duplica la Cámara de los Comunes a todo nuestro Congreso argentino. 543 son elegidos por Inglaterra, 52 miembros son elegidos por Escocia, 32 son elegidos por Gales y 18 miembros son elegidos por Irlanda del Norte. Aparte de eso, de los 650 de los comunes, tiene 804 miembros de la Cámara de los Lores. En total son 1.454 miembros. Más de 4 veces supera a los parlamentarios de nuestro país. Con un territorio que entra tranquilamente dentro de la provincia de Buenos Aires y le sobra territorio. Bien.
También podemos hablar del gasto. Queremos comparar el gasto, por ejemplo, lo que insume, para dimensionar lo que es nuestro poder legislativo. Nuestro poder legislativo demanda el 0.59% del presupuesto nacional. 0.59. La jefatura de gabinete importa 2 puntos, 2%, o sea, 4 veces más que todo el Parlamento argentino. Y la subjefatura de gabinete, solamente la subjefatura tiene un presupuesto mayor que la del Poder Legislativo. Y todo el Parlamento argentino insume el 0.59%, ¿cuánto insume el organismo de control externo? Muchísimo más pequeño en presupuesto, en el poder, porque si yo calculo que debe andar en el 0.1. Si miramos esta cuestión presupuestaria para el control externo, sin lugar a dudas que esta visión debilita la credibilidad del modelo de control. La Comisión Permanente Revisora de Cuentas del Parlamento argentino, que era prevista por la Ley de Administración Financiera para aprobar el plan de auditoría anual y después de finalizado el año de gestión administrativa recibir y tramitar los informes del órgano de control externo, son 6 diputados y 6 senadores. Y miren, voy a compartir una imagen que lo saqué de un medio que es El Auditor, que nos muestra, a ver, podemos compartir pantalla, nos muestra esta imagen, que es una nota, que fue cuando aprobó la Comisión Parlamentaria Mixta, cuando aprobó el plan de auditoría. No importa. A ver, ahí lo puedo compartir. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? ¿Lo pueden ver a la nota? No lo puedo compartir, administrador. No se puede ver, no se puede ver. No lo puedo ver, no importa. Ahora sí. Ah, lo vi. Bueno, ahí Ángel Pichetto, que es el senador presidente de la comisión, decía, esto es textual, ¿no? Está entre comillas textual. El plan sufrió ligeras modificaciones. O sea, el plan que le había mandado la AGN sufrió ligeras modificaciones. Y después dice, le hicimos llegar un requerimiento al presidente de la AGN en relación al compromiso y a las obligaciones que tiene el organismo en el marco de la ley base para que audite las empresas que van a ser privatizadas. Y después dice, por ejemplo, más abajo dice que dentro de también que se incorporaron fueron las compras y contrataciones durante la pandemia. Bueno, las compras y contrataciones de la pandemia, nosotros en el control tenemos que pensar en la oportunidad. Volvemos, está bien. Tenemos que pensar en la oportunidad. Acá hay 2 cuestiones que ya voy a avanzar y después voy a volver sobre esta nota. Durante la reunión también fueron invitados, como corresponde, el ministro de Hacienda, el presidente de la Comisión de Hacienda del Presupuesto y la Comisión de Economía. De ellos resulta que el plan de auditoría es el resultado de un acuerdo de distintos actores, entre ellos fuerzas políticas, que está bien en este marco, ¿no? Pero después vamos a ver lo que dice el compromiso que tenemos nosotros con la Convención de las Naciones Unidas. Vamos a hacer una raya, una línea ahí. No pretendo hacer un juicio de valor sobre la metodología, sino lo que sostenemos es que esto no es lo acordado por adhesión mediante ley del Congreso de la Nación a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, la cual exige rendición de cuentas de los recursos públicos, de todas las unidades de ejecución presupuestaria. Quien tiene a su cargo la ejecución de un peso tiene la obligación de rendir cuenta documentada de ese peso. En mi experiencia, con respecto a los planes anuales, en mi experiencia de 27 años en el Tribunal de Cuentas de la provincia, puedo decir que todos los fallos condenatorios fueron el resultado de alguna auditoría originada por alguna denuncia puntual que activó el proceso de jurisdicción, el proceso de juzgamiento, o por el resultado de la obligación de rendir cuenta de algún cuentadanto estipendiario de fondos públicos. Pero nunca
en 27 años fue el resultado de una inconsistencia detectada en un plan de auditoría anual. Nunca. Más allá de la objeción teórico-práctica del diseño, lo cierto es que a principios del siglo XXI, esta concepción del sistema de control parlamentario que se instauró en la nación argentina quedó rápidamente obsoleta. Y ahora voy a explicar por qué. En este nuevo milenio se dictó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la cual adherimos por sanción legislativa del Congreso de la Nación mediante ley número 26097 en el año 2006, cuyo articulado en lo pertinente, y ahora me voy a permitir leer unos puntos, dice, artículo 1, la finalidad de la presente concepción es, ABC, inciso C, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Artículo 5 dice, políticas y prácticas de prevención de la corrupción. 1. Cada Estado parte formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas que reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Artículo 6. El órgano u órgano de prevención de la corrupción, 1. Cada Estado parte de la conformidad, de conformidad con los principios fundamentales de su organización jurídica, garantizará la existencia de órganos u órganos según proceda, encargados de prevenir de la corrupción mediante medidas tales como la aplicación de las políticas que hace alusión al artículo 5 de la presente convención, que era la obligación de rendir cuentas. Y el inciso 2 del artículo 6, y acá vamos a volver sobre la nota que leí recién de la aprobación que tuvo la Cámara, de la Comisión de la Cámara, dice, cada Estado parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico para que pueda desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Pichetto dice en este sistema, no digo que esté mal, digo que en este sistema dice que se modificó atendiendo razones, pueden ser razonables, por supuesto, las razones que se modifica el plan original que manda el organismo de control. Pero en nuestro sistema parlamentario puede estar bien, pero está mal respecto a lo que dice la Convención de las Naciones Unidas, en la cual somos parte, que es norma superior de la nación. Dice, sin ninguna influencia indebida, y debe proporcionársele los recursos materiales y personal especializados que sean necesarios. Recursos naturales, menos del 0.1% presupuesto que tiene para el control externo de Argentina. Esta convención tiene carácter supralegal, la convención que acabamos de nombrar, somos parte de la Argentina. Esta convención tiene carácter supralegal para la nación argentina, lo que coloca el convenio de las Naciones Unidas por encima de las leyes mismas del Congreso de la Nación. Esto es así porque lo dice el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Ahora corresponde preguntarnos si es posible adecuar la Auditoría General de la Nación al sistema de rendición de cuentas y otorgarle las facultades jurisdiccionales sin necesidad de reformar la Constitución y así cumplir con los estándares internacionales a los cuales estamos comprometidos. Nuestra respuesta del secretariado es que sí es posible, ya que el mismo artículo 85 prevé que el Congreso de la Nación debe dictar una ley que establezca sus funciones. El artículo 85 dice que hay que dictar una ley especial para que le dé las funciones a la AGN, y en esas funciones se dan funciones jurisdiccionales. De hecho, hay varios proyectos, incluso uno que hizo el mismo presidente de la AGN, Leandro Despuy, que tuvo 14 años de presidente de la AGN. Él sabía perfectamente las debilidades. Y hizo un proyecto en el cual nosotros coincidimos y sobre el cual hemos trabajado para darle estas facultades que necesita el organismo de control. Hoy
El proyecto que nosotros presentamos, que lo presentaron, le agradezco personalmente al diputado Ali de San Luis, al diputado Herrera de La Rioja, que presentaron el proyecto, creo que está en la Comisión de Labor Parlamentaria o en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y sobre el artículo 85, tengo que decir que están todas las posibilidades, porque el artículo 85 dice, en una parte de su texto, dice que este organismo, creo que en el tercer paso, porque estoy visualizando, tercer paso, pues dice que este organismo es el asistente técnico del Congreso y tiene autonomía funcional, y dice que se integrará de modo que establezca la ley que reglamente su ejercicio, que nunca se dictó. Hace 32 años ya que no se ha dictado. Le va a decir cómo va a reglamentar dice el funcionamiento, que debe ser aprobado por mayoría absoluta, y habla de funcionamiento. Y más abajo, el artículo dice que tendrá a su cargo la AGN el control de la legalidad, la gestión, la auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. O sea que perfectamente la ley que reglamente su ejercicio le puede dar las funciones de aprobar o desaprobar una rendición de cuentas y las funciones de iniciar un juicio de cuenta a quien no cumpla con esta obligación. Y entonces cumpliríamos con los estándares que requiere la convención de la cual somos parte. ¿Cómo estamos con el tiempo, Carlos? ¿Estamos bien? No puedo ver el tiempo. Bien, bueno, vamos a cortar un poquito. Escuchamos. Más allá del nombre con que se rotule el organismo, porque vamos a decir, ¿va a seguir siendo una auditoría? Sí, que se llame auditoría, ¿qué importa? Pero que tenga las funciones jurisdiccionales, que tenga las funciones que le sacaron a través de cuando se disolvió el Tribunal de Cuentas de la Nación. Y que todos los quienes ejecuten gastos públicos de la Nación Argentina, todos que rindan cuenta, como tiene que ser. Más allá del nombre que se rotule el organismo, debe cumplir con estos requerimientos de control acordado en las normativas superiores, como es el acuerdo internacional. Si miramos la región, Brasil, por ejemplo, que es el otro vecino Estado federal, la mayoría de los otros son unitarios, si miramos Brasil cumple acabadamente con estos estándares internacionales. Los 26 estados federativos de Brasil rinden cuentas a sus tribunales de cuentas. Y el Estado federal rinde cuenta al TCU, el Tribunal de Cuentas de la Unión, como era nuestro Tribunal de Cuentas de la Nación. Porque además hay que considerar que en el siglo pasado podía entenderse la dificultad material que podría acarrear el hecho práctico de una rendición voluminosa de papeles a través de expedientes físicos. Pero hoy con la digitalización, con la tramitación electrónica del sistema de expedientes, con los analizadores de datos, quienes pueden visualizar cualquier incumplimiento en el proceso y de su norma con un simple sistema de alerta. Y por supuesto, al sistema de alerta acuden los recursos humanos de cada uno de los organismos de control. Tampoco podemos dejar de considerar la innovación inmediata que vamos a tener con la aplicación inminente de la inteligencia artificial como herramienta, y la computación cuántica, que todavía no está, pero que se viene, que va a acelerar muchísimo los procedimientos de búsqueda. Yo creo que no tenemos ninguna razón hoy para que no se rinda cuenta. Hoy no tenemos, reitero, ninguna razón. Quien administre fondos públicos tiene que rendirlo. Y tiene que haber un órgano que diga, que lo libere después de decir, bueno, señor, usted cumplió con las obligaciones legales, y aquí está la aprobación, vaya a ser tranquilo cuando finalice la función pública. Solo tenemos que ordenar legislativamente la obligación de rendir cuentas y empoderar a los organismos de control con la facultad y herramienta necesaria para que logren su objetivo y su cumplimiento. Hay que animarse a retroceder sobre nuestros pasos, retomar el camino. En los 90 nos vendieron, porque aparte decían que era novedoso, que era nuevo. Era nuevo. El sistema parlamentario británico tiene 100 años, nació 100 años antes
el sistema jurisdiccional francés que estamos proponiendo. Tenemos que retomar el camino. En aquellos años, yo hoy hablaba con Carlos, jocosamente decíamos, nos vendieron un caballo que decían que era pura sangre, pero resulta que al poco tiempo el caballo, en vez de relinchar, empezó a rebuznar. Bueno, ya está, veamos cómo podemos arreglar esta situación. Por último, me animo a decir y a sostener que el Estado Nacional Argentino hace 33 años que técnicamente no rinde cuentas. La lucha contra la corrupción es una lucha por la justicia. El pueblo tiene el derecho a saber cómo se gastan sus impuestos y que los funcionarios rindan cuentas. Y la rendición de cuentas es la base de la confianza pública en las instituciones. Bueno, quiero compartirle para cerrar, para hacer una reflexión final, antes de las preguntas, quiero compartirle un video de 1 minuto. Un minuto, un video que no hace falta palabras. Bueno, lo único que para algunos como yo, que no somos buenos en el idioma del norte, quiero contarles que overload, que va a aparecer ahí en el video, es sobrecarga. Overload es sobrecarga. En lo demás no hace falta palabras. Voy a compartir el video y después terminamos. Necesitas aprender inglés. Bueno, a ver. Yo creo que, a ver, quería decir al final, pero bueno. Solamente si creemos que es razonable lo que hoy hemos planteado, no podemos ser como lo del ascensor, no podemos ser indiferentes. Como dijo en el mensaje el Papa Francisco a los jóvenes del mundo, hagan lío. Aunque tengamos algunas debilidades, como la niña de las muletas, la fortaleza está en la acción. Con la indiferencia, el ascensor no se va a mover a ningún lado. Solamente la fortaleza es el fruto de la acción. Así o viceversa, ¿no? Pero así que bueno, muchas gracias por haber escuchado, por su tiempo, y estoy dispuesto a escuchar las preguntas que sean necesarias.